Número 10, que es sobre los temas reglas fiscales y sostenibilidad de la deuda. Ya son temas que habíamos visto las clases pasadas. Vamos a ampliar un poco hoy. Básicamente es teoría y la última parte es plantear unas cuantas ecuaciones, que no es muy difícil. Pueden ver su dirigida en Paideia. Y empecemos. Empieza preguntando qué son las reglas fiscales. Entonces, la clase pasada vimos que las reglas fiscales eran restricciones, ¿no? Y acá la definimos como objetivos a los cuales se compromete la política fiscal. Busca corregir incentivos que pueden distorsionar el gasto, que pueden distorsionar la política fiscal llevándonos a un gasto excesivo. Entonces resultaba que cuando no había reglas fiscales, había muchos incentivos para que los hacedores de política puedan gastar más de lo debido. Y esto explicaba esta cuestión de las políticas cíclicas, ¿no? Cuando teníamos un montón de ingresos, gastábamos un montón, y cuando estábamos en crisis, no gastábamos nada. Hoy, por la teoría, sabemos que eso está muy mal. Entonces, estas reglas fiscales han logrado de que podamos ahorrar en buenas épocas, y que podamos utilizar esos ahorros en épocas de crisis. Entonces, las reglas fiscales tratan de limitar esos incentivos que tienen los políticos a decidir mal sobre el gasto. Los políticos usualmente quieren gastar más para ganar legitimidad. Por ejemplo, hace algunos años, cuando la reelección era totalmente libre en el caso de autoridades locales, gobiernos regionales, alcaldes, los alcaldes y gobernadores regionales gastaban casi un montón, o sea, crecía su gasto en el último año de gobierno. ¿Por qué? Porque buscaban reelegirse y por tanto aumentaban el gasto increíblemente un montón, inclusive endeudando al siguiente alcalde que iba a venir después, ¿no? O sea, en busca de eso tenían incentivos, no económicos, sino incentivos políticos para gastar no eficientemente, sino según su conveniencia. Igual, en el gobierno central eh, gastábamos un montón en auges, y cuando había una crisis o un evento como el fenómeno del Niño, no teníamos de dónde sacar para gastar porque no habíamos ahorrado. Entonces, las reglas fiscales nos ayudan a reducir esos incentivos que pueden distorsionar el gasto, de modo que en épocas de bonanza podamos ahorrar, y de modo que aseguremos responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda. Es decir, que podamos honrar nuestras deudas en el largo plazo. ¿Cómo se elijan las reglas fiscales? En su PD ahí tienen 6 conceptos importantes, que básicamente son en los cuales tenemos que fijarnos para elegir una regla fiscal. Pero la primera dice sostenibilidad. Redundando un poco, tenemos que ver que nuestra regla fiscal, a ver, espérame. Nuestra regla fiscal debe asegurar de que a largo plazo podamos pagar nuestra deuda. Esa es sostenibilidad, básicamente. Luego, estabilización quiere decir que nuestro gasto no debe ser volátil. Si encontramos una regla fiscal que hace que el gasto sea volátil, estamos en una regla que no nos va a servir. Tenemos que buscar una regla que asegure que la volatilidad sea lo más mínimo. Luego, simplicidad. Nuestra regla tiene que ser bastante sencilla de entender, de modo que no haya posibilidad de interpretaciones. Entonces, si hacemos una regla muy complicada donde se puede interpretar ambiguamente de diferentes formas, esa regla está mal. Por eso es que se utilizan reglas numéricas basadas en indicadores bastante macro agregados. Por ejemplo,
la mayoría de reglas está en base al porcentaje del PBI. Por ejemplo, la clase pasada les dije que no podíamos tener una deuda mayor al 30% del PBI. O sea, regla es bastante fácil, ¿no? 30% del PBI. Si tendríamos reglas más complicadas, por ejemplo, que la suma de las deudas en cada sector económico debería ser menor eh, al crecimiento del año anterior, ¿no? Si tenemos reglas bastante difíciles de interpretar, bastante difíciles de implementar y de entender, estamos en una regla mal hecha. De modo que si la regla es simple, hay menos posibilidad de equivocaciones. Los hacedores de política tienen que tener la facilidad de poder entender y por tanto de poder aplicar. Luego, la operacionalidad debe ser fácil de implementar, por tanto se tiene que ser fácil de entender, como en el caso pasado, pero de implementar. Entonces, no podemos tener reglas, por ejemplo, que dependan demasiado de los gobiernos subnacionales, porque es muy difícil de hacer un seguimiento, muy difícil de obligar a cada municipio que cumpla, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, el único responsable de la operación es el Ministerio de Economía y Finanzas, es muy fácil de crear un área ahí que se ocupe solamente de eso. Pero si descentralizamos esta regla para que sea cumplida por todos los municipios, sería muy difícil de implementar. Luego, la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con que una regla tiene que mantenerse en el tiempo. Si tenemos una regla, la cumplimos un año, 2 años y luego la cambiamos, esa regla no sirve. Una regla tiene que cumplirse por largos periodos de tiempo, de modo de que sea creíble, por tanto el gobierno gana legitimidad y además que los agentes económicos puedan tener predictibilidad sobre cómo se va a comportar el gobierno, ¿no? Y de ese modo puedan tomar decisiones estando seguros de que el gobierno se va a comportar de ese modo. Y finalmente, la facilidad de monitoreo y enforcement. Las reglas fiscales tienen que ser fáciles de verificar, no solamente por los economistas o por los asesores de política, sino por cualquier ciudadano. Entonces, cada mes, por ejemplo, cada 3 meses, el MEP publica un informe de reglas fiscales que está en su página web. Y en ese reporte, que es bastante sencillo, de 1 o 2 páginas, eh, describe cómo se están comportando las reglas fiscales, si están cumpliendo o no, y qué se va a hacer los siguientes meses si es que no estamos desviando en alguna regla. Y este informe tiene que ser entendible para cualquier persona, de modo que si cualquier ciudadano encuentra que se está violando alguna regla fiscal, puede denunciarlo y llevar a la cárcel al que está implementando mal la regla, ¿no? Por tanto, ahí dice enforcement, es decir, que se pueden aplicar castigos a aquella persona o a aquel funcionario que se está desviando del objetivo. Entonces, si tenemos esos seis requisitos en una regla fiscal, es una regla fiscal que va a funcionar bien y por tanto la debemos elegir. Eso quiere decir que a lo largo del mundo, los diferentes países tienen diferentes reglas fiscales que se adecúan según sus características. Y vamos a ver luego en un par de preguntas después eh, cómo es la diferencia entre cada país. Luego nos dice categorías de las reglas fiscales. Estas 4 categorías, que es el Budget Balance Rule, que se denota como BRR. Luego tenemos al Debt Rule, eh, que se simplifica como DR. Luego Expenditure Rule como ER y Revenue Rule como RR. Estos 4 tipos de reglas fiscales eh, son macrogrupos, son grupos grandes. Dentro de estos grupos hay subgrupos más específicos, pero el FMI los agrupa en esos 4. Cualquier documento del FMI va a estar con esta nomenclatura. Si van, por ejemplo,
a documentos del MEP o del BCR va a utilizar alguna nomenclatura diferente, pero básicamente hay que tratar de acoplarla a esto. Entonces, el Budget Balance Rule, que es el BRR, es una regla numérica sobre el balance presupuestal del gobierno. Por ejemplo, bueno, acá dice balance presupuestal del gobierno. Cuando estamos hablando del balance presupuestal del gobierno, como recuerdan, hemos dicho que solamente vamos a tomar a la parte del gobierno que es no financiera, ¿no? Vamos a dejar de lado a todos los organismos financieros como el Banco Central, el Banco de la Nación. Solamente estamos hablando de un balance del gobierno no financiero. Y cuando hablamos de balance, estamos refiriéndonos al resultado primario. Es decir, a cuánto estamos teniendo de superávit o de déficit año a año. Y bueno, la regla numérica porque se establece un número en particular como porcentaje del PBI. Entonces, en el Perú, como ya dijimos, no podemos tener un déficit mayor al 1% del PBI año a año, ¿no? Entonces, este año no podemos superar el 1% del déficit del PBI. Ese sería un tipo de Budget Balance Rule. Luego, el Debt Rule es una regla numérica sobre los niveles de la deuda. En este caso no estamos hablando del comportamiento año a año, sino del saldo de deuda, es decir, la deuda que tenemos hasta hoy. Igual es una regla numérica y en el caso del Perú es el 30% del PIB. Es decir, no podemos tener un saldo de deuda mayor al 30% del PIB. El Expenditure Rule igual es una regla numérica sobre los niveles del gasto del público. Entonces, por ejemplo, hay un límite para los gobiernos regionales y municipales de cuánto pueden gastar año a año. Ese es un ejemplo de Expenditure Rule. Y finalmente, el Revenue Rule, que son reglas numéricas sobre el ingreso fiscal. No se utilizan en los países de Latinoamérica y no son de relevancia para el Perú, pero básicamente eh, son cómo se debe comportar el ingreso. Así, si, por ejemplo, países eh, anglosajones, si el ingreso fiscal supera tanto porcentaje del PBI, ese excedente se va como ahorro para las pensiones y jubilaciones, por ejemplo. Entonces, esa parte excedente del ingreso ya no entra al tesoro, sino de frente se va para el ahorro en jubilaciones de las futuras generaciones. Pero como dije, este último Revenue Rule no es muy relevante para el caso de países como el nuestro. Entonces, para ver cómo se comporta o cómo son las reglas fiscales alrededor del mundo, podemos buscar en Internet, pongan en su buscador Fiscal Rules, Dataset, y deja aparecer una página del FMI. Lamentablemente esta página del FMI solamente está actualizada hasta, bueno, la última actualización es 2016, creo. Entonces, acá tiene un compilado de todos los países, cómo han implementado sus políticas, sus reglas fiscales. La pueden descargar en Excel, la pueden descargar en Stata. Vamos a descargarla en este caso en Excel. Esperamos que abra. Acá tienen la carátula, les dice qué información tienen ahí. Y acá en la pestaña de abreviación, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y como les mencioné hace un rato, esta es la nomenclatura del FMI. El BRR es el Budget Balance Rule, el DR Debt Rule, el ER Expenditure Rule y Revenue Rule, el RR. Luego nos va a decir si esta regla fiscal tiene que ser
implementada, ¿por quién debe ser implementada? Por ejemplo, si nos aparece un 2, pues va a ser implementada por el gobierno general. Si aparece el 1 en la base de datos, va a decirnos que tiene que ser implementada por el gobierno central, es decir, el ejecutivo. Luego nos va a decir cuál es la base legal de esta regla. Puede ser una regla que está en la Constitución, puede ser una regla que está eh, determinada en un tratado internacional, puede ser una regla que está en un estatuto, es decir, una ley, puede ser una regla eh, que esté implementada por una coalición de países, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea puede implementar una regla fiscal para todos sus países miembros, o puede ser una regla fiscal implementada por un comité político. Y luego, acá nos dice si el país pertenece a Europa, al hemisferio eh, oeste, creo que es, a Asia y el Pacífico, a África. La demás nomenclatura no nos interesa mucho. Luego vamos a la pestaña de Rules. Y acá tenemos una base muy grande de países. Entonces, por ejemplo, el primer país que tenemos ahí es Antigua y Barbuda. Tenemos su comportamiento desde el 85 hasta el 2015. Y en esta primera parte nos dice qué tipo de reglas fiscales hay en ese país. Nos dice que no hay una regla, no hay una expenditure rule, no hay revenue rule. Sí hay budget balance rule, pero solamente desde el 98 hasta el 2005. Luego se quitó esa regla. Sí tiene una regla de deuda, un debt rule, también desde el 89 hasta el 2015. Luego, acá nos dice si es una regla nacional o supranacional. En este caso, como dice 1, es una regla supranacional. Es decir, ha sido determinada por un tratado internacional o quizás porque este país es parte miembro de un grupo de países. Eso lo vamos a ver en las siguientes columnas. Y luego que nos dice el año de implementación. Ambas reglas se implementaron en 1998. Acá nos dice año de modificaciones. En el 2006 se modificó la regla budget y en el 2015 se modificó la regla de deuda. Acá nos dice la cantidad de reglas. Como les dije, este budget rule, por ejemplo, puede tener un montón de reglas dentro. Acá nos dice que tiene, por ejemplo, hay 2 reglas en total. Y acá nos da una descripción de cómo son sus reglas, de cómo es esa regla fiscal. Entonces acá nos dice que es una regla supranacional porque son todos los países que pertenecen al Eastern Caribbean Currency Union, que es como una alianza del Pacífico o algo así, un grupo de países. Entonces, todo el grupo de países tiene que cumplir con esa regla fiscal. Por ejemplo, ahí nos dice que el Banco Central anunció en febrero del 2015 que los países miembros tienen que reducir su deuda pública al 60% hacia el 2030. O sea, hacia el 2030 todos deben cumplir esa regla. Anteriormente, eh, esta regla del 60% estaba planteada para el 2020, pero como vimos ya se quedó para el 2030. Y ahí nos dice que hubo una revisión en el 2006. Y luego pasamos más allá. Ahí nos dice si esta regla fiscal es fácil de monitorear. Nos dice que el 1 que sí se puede monitorear. Nos da más información acá. Por ejemplo, acá nos dice base legal. Vamos a ver qué base legal tiene. Tiene esta regla. Esperamos que cargue.
Nos dice 4. ¿Qué era 4? 4 era, a ver, 4 era International Treaty, un tratado internacional. Y así tienen un montón de información. Hacia el final va a tener algunas características del país. El país es avanzado, emergente, de ingresos bajos. Si es un país de tipo federal o es una unión de países. Y esta información la tienen para todos los países. Entonces, por ejemplo, podemos buscar a Perú. Vamos a buscarlo. Vamos abajo. Panamá, Paraguay, Perú. Entonces podemos ver acá que Perú tiene 3 tipos de reglas. Eh, desde el 2000 están 2 de las reglas y desde el 2013 la última de las reglas. Por ejemplo, acá nos dice que hubo modificaciones en el 2012, 2013 y también 2009. Y acá tenemos la descripción de esa regla. Entonces tenemos todas las modificaciones. Por ejemplo, para el budget rule, dice que hay modificaciones en el 2000, 2013. Hacia el final de eso nos dice, el déficit estructural no puede exceder el 1% del PBI. Luego nos dice la regla ER, que tiene modificaciones del 2000, 2012, 2013. Y hacia el final nos dice que la ley 30099 establece que el gasto no financiero del gobierno nacional no puede exceder el límite consistente con las líneas del balance estructural de la política estatal macrofiscal. En la política o en la regla fiscal DR nos dice lo siguiente, que fue implementada en 2013. Nos dice que los gobiernos, bueno, el gobierno central no puede exceder su gasto, perdón, su deuda en 30% del PBI. Y además nos dice que los gobiernos subnacionales, es decir, las regiones y gobiernos locales, eh, tienen que tener un ratio deuda entre el promedio eh, de los revenues de los 4 años, tiene que ser menor al 100%. Así para cada país tienen información. Lo interesante de esta base de datos es que está bastante completa. Si bien es cierto, solamente ha sido actualizada. La última actualización, según la carátula, es diciembre del 2016. Pero es de bastante utilidad para ver cómo se comportan los países, qué reglas han adoptado. Esta base de datos se utiliza bastante para ver, para hacer estudios comparativos. Se agarran países similares y se ve cómo la implementación de reglas fiscales puede impactar en variables macroeconómicas. Por ejemplo, eh, se dice que las inversiones suelen ir a países donde hay más predictibilidad, es decir, donde las reglas están más claras. Entonces puedes agarrar 2 países parecidos
donde uno ha implementado la regla fiscal y el otro no, y ver cómo se comportan las inversiones. O puedes ver cuál de ellos ha tenido más volatilidad en el gasto público y ver si eso ha sido afectado por la implementación de reglas. Entonces es una base de datos bastante interesante para hacer estudios comparativos. ¿Hasta tienen preguntas, chicos? Luego, en la dirigida nos dice, ¿qué es el Consejo Fiscal? Pues el Consejo Fiscal, como ustedes saben, es reciente, no tiene muchos años, porque es una importación pues estamos imitando eh, los consejos fiscales de los países de la OECD. En la OECD, en los países más desarrollados, empezaron con estos consejos fiscales hace ya bastantes años, que era básicamente un conjunto de académicos bastante técnicos, no tenían ningún interés político, usualmente profesores de universidades, donde se les encargaba que tenían que revisar cómo se comportaba el gasto del gobierno, los ingresos del gobierno, cómo se comportaba la política fiscal de los gobiernos y dar opinión sobre, sobre cómo se está manejando la política fiscal. En algunos casos, este consejo fiscal era un consejo fiscal cuya opinión era vinculante, es decir, se podía, o sea, lo que decían ellos tenía que hacerse sí o sí. Por ejemplo, si decían de eh, se, que esta regla fiscal nueva está mal planteada, por ejemplo, el Estado quería, por ejemplo, implementar una nueva regla fiscal. El Consejo Fiscal salía y decía, esa regla está mal, sucedía o sucede en algunos países que hasta que el Consejo Fiscal no lo apruebe, esa regla fiscal no pasa. En el caso peruano no es así. Hemos importado este Consejo Fiscal y este Consejo Fiscal no tiene opinión vinculante, es decir, solamente hace un informe, eh, estudia técnicamente cómo se está comportando, pero su opinión no tiene carácter de obligación para el gobierno. Entonces, el Consejo Fiscal es, es una comisión autónoma y técnica del sector público que realiza el análisis y seguimiento de las políticas fiscales para ver si esa política es consistente con el ciclo económico y es sostenible con el pago de la deuda en el largo plazo. Entonces, tiene una opinión a través de informes en los siguientes casos. Primero, ustedes saben que en abril y agosto sale el marco macroeconómico multianual. El último no salió, pero usualmente cuando sale el marco, el Consejo Fiscal también saca una revisión de ese marco. Entonces, por ejemplo, sale hoy día el marco, al mismo tiempo sale la opinión del Consejo Fiscal. En esa opinión, lo que hacen es revisar las proyecciones macroeconómicas que se hacen en el marco. En el marco ustedes saben de que hacen proyecciones para los siguientes años y dependiendo a eso se ponen ciertos objetivos y se dice cómo nos vamos a comportar los siguientes años. Sin embargo, esas proyecciones tienen varios supuestos atrás, ¿no? Tienen el supuesto de que vamos a crecer tanto por ciento, que el precio del cobre va a ser tanto. Entonces, esos supuestos tienen que estar bien explicados, bien sustentados, y eso es lo que revisa el Consejo Fiscal. También emite opinión cuando hay intención de modificar las reglas fiscales. O sea, el gobierno quiere modificar alguna regla fiscal, el Consejo Fiscal luego tiene que dar su opinión si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y periódicamente da algunos informes donde da opinión sobre acciones particulares del gobierno. Por ejemplo, en esta época
que estamos en estado de emergencia, seguro si entran a la página del Consejo Fiscal van a ver algunos archivos, algunos informes, donde están opinando sobre si la política, la entrega de bonos, todo eso, se está haciendo de modo efectivo o no, si es eficiente o no es eficiente. Entonces, para eso sirve el Consejo Fiscal, para de algún modo poner algún contrapeso eh, al gobierno central, ¿no? Si bien es cierto, no es vinculante, pero sí puede poner al tanto y despertar la alerta si algo se está manejando mal en el gobierno. Luego nos dice la PDE sobre la política fiscal en el Perú. Y tienen ahí en el PDF un cuadro, que es un cuadro que hemos sacado del FMI. En el mismo documento donde entramos hace un rato, también pueden descargar un documento donde hay un cuadro para cada país. Ese cuadro es básicamente un resumen de lo que hemos visto en la base de datos, acompañada de algunas opiniones sobre cómo es esta regla fiscal. Por ejemplo, ahí nos dice que el Perú tiene un Budget Balance Rule que ha sido modificado en el 2000, 2003, 2009, 2013. La base legal es un estatuto, es decir, una ley. El que debe cumplir esa regla es el gobierno central, es decir, el ejecutivo. Y ahí nos dice, por ejemplo, eh, Formal Enforcement Procedure, es decir, si está garantizado, si alguien incumple eso, está garantizado las sanciones, es decir, que sí. Por ejemplo, nos dice que si hay cláusulas de escape que están bien especificadas, nos dice que sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Expenditure Rules, que ha sido modificado en el 2000, 2003, 2012, y que es también una ley que también la debe cumplir el gobierno central, nos dice que el Formal Enforcement Procedure no está garantizado. Y el Debt Rule, por ejemplo, no es una regla solamente del gobierno central, sino es una regla del gobierno general. Es decir, tiene que ser cumplida tanto por el Ejecutivo y también por los gobiernos locales y regionales. Entonces, ese gráfico es un resumen básicamente de los tres tipos que tenemos, de los tres tipos de reglas fiscales que tenemos y la opinión del Fondo Monetario Internacional de cómo se están comportando esas reglas. Preguntas hasta ahí, chicos. La clase pasada vimos sostenibilidad fiscal, ahora también la vamos a ver un poco más a profundidad. La clase pasada ya definimos que la sostenibilidad fiscal era la capacidad del gobierno en honrar su deuda de largo plazo, ¿no? En el largo plazo. Es decir, que se debía asegurar de que nuestra deuda se podía pagar, que nuestra deuda se podía pagar en el largo plazo. Para eso hay tres conceptos importantes. Uno que es solvencia, uno que es liquidez y uno que es vulnerabilidad fiscal. La solvencia tiene que ver con el largo plazo, la liquidez tiene que ver con el corto plazo. La solvencia debe asegurar de que el valor presente de los ingresos netos del futuro sean suficientes para cubrir el saldo de la deuda. Eso quiere decir que si sumamos todo lo que esperamos como ingresos en el futuro, tiene que ser suficiente para poder pagar la deuda que tenemos hoy. La liquidez es un poquito distinta porque tiene que ver con que debemos tener el dinero suficiente líquido, es decir, efectivo, para poder pagar la deuda en el corto plazo.
Podemos tener una deuda gigantesca, pero cada mes tenemos que pagar una parte de la deuda, ¿no? Entonces, cada fin de mes o cada fin de año tenemos que pagar un porcentaje del capital que nos hemos prestado y además pagar los intereses. Si podemos pagar esa parte que nos corresponde este año o mes con los intereses correspondientes, decimos que somos líquidos. Podemos ser líquidos, sí, pero también podemos ser no solventes. Es decir, podemos pagar hoy nuestra parte de la deuda, pero en el futuro quizás no podemos pagar el total de la deuda. Y también puede suceder lo contrario, de que podamos pagar en el largo plazo toda la deuda, pero hoy no tenemos la suficiente liquidez para pagar esa cuota que teníamos que pagar. Y eso está sucediendo con varias empresas ahora, ¿no? O sea, aplicando esos conceptos a las empresas sucede ahora, ¿no? Hay empresas que como no tienen ingresos, no tienen liquidez, por tanto no pueden pagar su deuda de corto plazo, pero eh, evidentemente a largo plazo se pueden recuperar y se van a poder pagar, si son solventes para pagar toda su deuda en el largo plazo. Y se dice que hay vulnerabilidad fiscal si existe el riesgo de quedarnos insolventes o de quedarnos ilíquidos. En la clase pasada vimos esta pregunta que era, para evaluar si nuestra deuda es sostenible, ¿qué variables debemos tomar en cuenta? En la clase pasada vimos estas, ¿no? Entonces dijimos que primero teníamos que ver cuán grande era nuestra deuda hasta el momento. Y eso tenía que ver con el saldo de deuda en el momento, ¿no? Eso vamos a llamarlo DT, la deuda o el saldo de deuda. En el periodo T. Ah, perdón, no estaba compartiendo pantalla. Ya, genial, ahora sí. Gracias por avisar, Fabio. Entonces, DT es el saldo de deuda actual, es decir, cuán grande es la deuda hasta hoy. Luego, tenemos que ver si año a año estamos ahorrando o estamos endeudándonos más. Y eso tiene que ver con el resultado primario, RP en el periodo T. Si ese resultado primario es positivo, es que estamos teniendo superávit. Y si es negativo, estamos teniendo déficit. Luego, tenemos que considerar cómo es la tasa de interés nominal. Vamos a ponerlo como I. Y sabemos que el I está compuesto por la tasa de interés real, que vamos a llamar RT, más la inflación. Bueno, luego la tasa de interés real, que sabemos que es RT. Esta es la nominal. Esta es la real. Luego la tasa de inflación, que vamos a llamarlo pi sub t. Y también tenemos que ver si nuestro PBI es grande o es pequeño. Entonces dijimos que la deuda tiene que ser vista relativamente según el tamaño de nuestro PBI, ¿no? Un país grande puede soportar una deuda grande, pero un país pequeño no. Entonces, el PBI nominal lo vamos a expresar como YT. Y como sabemos, el PBI nominal, es el PBI real multiplicado por el nivel de precios. Entonces ahí tenemos el Y minúscula, es el PBI real, y el P es el nivel de precios. Luego,
también tenemos que considerar cómo crece nuestra economía. Si crece rápido nuestra economía, evidentemente vamos a poder pagar en el futuro. Consideremos la tasa de crecimiento del PBI nominal, que vamos a llamar G. Esa va a ser la tasa de crecimiento del PBI nominal. Y también vamos a considerar la tasa de crecimiento del PBI real. Y lo vamos a llamar Y sombrerito. Pero sabemos que la tasa de crecimiento real está compuesto por el crecimiento nominal y por la inflación, ¿no? Y finalmente, la tasa de descuento. Dijimos que la tasa de descuento era cuánto, cuánta, cuánto valor le damos al futuro frente al presente. Vamos a llamarlo beta. Y va a estar compuesto por cuánto nos cuesta ahorrar o cuánto ganaríamos al ahorrar, porque eso tiene que ver con intertemporalidad. Si la tasa de interés es alta, vamos a preferir ahorrar hoy para gastar en el futuro. Pues por eso, esa tasa de descuento está compuesta por la tasa de interés, pero también está compuesta por el crecimiento del PBI. Entonces, si el PBI va a crecer rápido o va a crecer bastante, no nos vamos a preocupar mucho por el futuro, ¿no? Ya estamos seguros que vamos a tener cómo pagar en el futuro. Por eso se dependen inversamente eh, del crecimiento del PIB. Ahora nos piden, esto era lo que vimos en la clase pasada, las variables que debemos considerar para ver si la deuda es sostenible o no. Pero ahora nos preguntan sobre la ley de movimiento de la deuda y vamos a plantearla. La ley de movimiento de la deuda nos dice lo siguiente. La deuda de hoy depende de la deuda del periodo anterior. Pero como esa deuda está en un periodo anterior, tenemos que multiplicarla por la tasa de interés para llevarlo a valor del periodo T. Solamente. Y además depende de si ese año en particular hemos ahorrado o nos hemos endeudado aún más. Y eso tiene que ver con el resultado primario de ese año. Pero dijimos que negativo de resultado primario era el déficit, ¿no? Entonces, la deuda está compuesta por ese resultado de ese año, es decir, el déficit, y además la deuda del periodo anterior actualizado en el periodo T. Esta ecuación está en términos de moneda, es decir, en niveles. Lo dice, en el enunciado dice niveles. Pero como vimos en las clases pasadas, la deuda tiene que ser expresada en términos de porcentaje del PBI para que sea relativa al tamaño de la economía, ¿no? Si esa deuda es 1.000.000, no es igual 1.000.000 para mí o para Bill Gates, ¿no es cierto? Tenemos que ver según qué tamaño es esa economía. Y eso es lo que nos pide en la pregunta 2. Expresemos esa ecuación en términos del PBI. Para expresarlo en términos del PBI, simplemente dividimos entre el PBI nominal. Entonces dividimos DT entre YT. Voy a llamar deuda como porcentaje del PBI al D minúscula T. Voy a llamar resultado primario como porcentaje del PBI al RP minúscula.
Sin embargo, en esta última parte no puedo hacer eso, ¿no? Porque uno está en periodo t y otro en periodo t-1. Entonces, por eso voy a hacer la siguiente transformación. Entonces, acá divido entre yt-1 y multiplico yt-1. Con eso ya puedo escribir esto. Acá sí tendría d minúscula t-1. Y acá me queda yt-1 entre yt. Sin embargo, ese PBI, el y, está en términos nominales. Lo puedo pasar a términos reales. Y recuerdo que era el PBI real en el periodo t-1 por los precios en ese periodo entre el PBI real en t por los precios en t. Y acá puedo recordar qué es esto y qué es esto. Entonces acá voy a poner un apartado. Si regreso acá, me dice que bueno, a ver, ya. ¿Qué pasa si divido yt entre yt-1? Me saldría 1 más g, ¿no? ¿Cuánto? 1 más cuánto ha crecido mi PBI real. Sería 1 más g. ¿Y qué pasa si divido pt entre pt menos 1? Eso me dice cuánto ha cambiado mi nivel de precios. Y eso es lo mismo de decir 1 más la inflación en el periodo t. Sin embargo, acá están inversas, ¿no? Entonces, quedaría así. Acá sería yt. Así queda. Pero acá recuerdo que esta ecuación esa ecuación que he copiado la puedo poner de la siguiente forma. Entonces, entre esto va a ser 1 más la tasa de interés real. Por tanto, dr es igual a menos rpt más dt menos 1, 1 más rt, 1 más g. Entonces, esa ecuación me da información de cómo se relaciona la tasa de interés real con la deuda. Me dice cómo se relaciona el crecimiento del PIB con la deuda. Y me dice cómo se relaciona el resultado primario con la deuda. Entonces, la tasa de interés crece, mi deuda va a crecer. Si el PBI crece, mi deuda va a crecer. ¿Y por qué eso? Porque si crece mi PBI rápido, voy a tener la posibilidad de tener superávits y por tanto mi deuda va a crecer. Y esto también lo podemos escribir de la siguiente forma. A ver, dt es igual a menos rpt más dt
menos 1. Esta parte de acá, si recuerdan, es igual al beta, a la tasa de descuento. Quedaría así. Y en la pregunta 3 nos dice, exprese la ecuación que hemos obtenido en la parte 2 o la parte B en términos de crecimiento del déficit fiscal. ¿Ya? Entonces queremos ver, a ver, cómo varía nuestra deuda. Quiero ver cómo varía esta deuda del periodo T con la deuda en el periodo anterior. Solamente lo resto. Acá también resto. A esta expresión la voy a llamar variación de la deuda. Queda así. ¿Qué más puedo hacer? A ver. Recuerdo que el beta es 1 más RT entre 1 más G menos 1. Eso sería 1 más G, 1 más RT menos 1 menos G. Esa expresión me dice cuánto varía mi deuda en términos porcentuales. Eso no quiere decir que mi deuda no crezca ni se reduzca. En términos de dinero, sí puede ser que mi deuda crezca, ¿no es cierto? Si mi PBI está creciendo, también puede aumentar mi deuda, pero en términos del PBI puede estar constante. Y lo que me está diciendo en esta ecuación, en esta pregunta es, ¿a cuánto equivale el resultado primario si el crecimiento de la deuda es 0? Entonces, esto debe ser igual a 0. Si eso es igual a 0, tendríamos que nuestro resultado primario debe ser igual a todo esto. Entonces, podemos poner una regla fiscal que diga lo siguiente. La deuda en términos del PBI no puede crecer, o sea, debe ser 0. Para cumplir esa regla, nuestro resultado primario, es decir, nuestro déficit fiscal, tiene que ser igual a la deuda del periodo anterior multiplicado por ese ratio de tasa de interés y de crecimiento del PBI. Es una forma de imponer una regla fiscal, ¿no? Y es bastante clara. Si queremos imponer, por ejemplo, que nuestra deuda no puede crecer 1% año a año, ese delta de T le podemos poner 1% y ver cómo debe comportarse el resultado primario para cumplir esa regla. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, la dirigida de hoy ha sido básicamente teórica y un poquito de
unas ecuaciones de deuda. El profesor ya no está pidiendo hacer ejercicios en las dirigidas, así que supongo que eso es porque en el final va a ser más teórico, mucho más teórico que el parcial. La siguiente clase tenemos control sobre el texto de Cancourt. Ya les mandé en su WhatsApp